Buenos días, buenas tardes. Bueno, una disculpa, estoy por aquí en un lugar público eh, y se llegó este momento. Eh, Quiero agradecer a doctor José Pérez Villarreal, que ha atendido a participar en estas actividades que hemos estado realizando ciudadanos de Uruapan, que tenemos preocupación y algunos intereses muy colectivos en ocuparnos de esta crisis mundial ambiental y climática desde nuestra localidad, desde nuestra comunidad. Gracias, doctor, por su participación. Y pues bueno, voy a presentar el doctor José Pérez Villarreal, que es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene una vasta carrera de investigación en diferentes temas que tienen que ver con el agua y con las ciencias de la vida. Y pues para nosotros el doctor José, pues es José, nuestro vecino y compañero del Parque Urbano Ecológico de Uruapan. El doctor José Pérez también es compañero de la Asociación Civil Fundación Cultivemos un Bosque, y ahora integra una agrupación que estamos construyendo denominada Comité Ciudadano para la Protección Ambiental en Uruapan, y pues un integrante muy participativo en las acciones que estamos realizando en el Parque Urbano Ecológico, una área natural protegida que está muy vulnerada, en el olvido, en el oriente de la ciudad, y con quien hoy tendremos una actividad por la tarde de plantación, de restauración, integrándonos a las actividades en el ámbito internacional del Día Mundial del Medio Ambiente hacia el decenio de restauración de los ecosistemas, en donde estamos haciendo hoy simultaneidad con esta plataforma mundial. Muchas gracias, doctor, y pues te escuchamos para que nos platiques. Buenas tardes y buen día a todos. Gracias, Pedro, por esta presentación. Pues sí, esta charla surge de una invitación por parte del comité que se está organizando ambiental para la protección del Parque Urbano Ecológico de Uruapan, y pues tiene como objetivo incentivar y hacer conciencia en temas relativos al cuidado del medio ambiente. Y pues bueno, hoy que es Día Mundial del Medio Ambiente, con gusto pues les presentamos esta pequeña charla en torno al tema que tiene que ver con el consumo responsable y el ambientalismo, en el sentido de cómo ajustar nuestras necesidades a un planeta con recursos limitados. Deseo que esta plática sea de su agrado. Siguiente diapositiva, por favor. Pues en esta plática vamos a hablar un poco sobre la relación entre el consumo y el medio ambiente, el consumo responsable, y finalmente tendremos algunas consideraciones finales. Esta imagen que vemos pues es una imagen tomada desde el Parque Urbano Ecológico de Uruapan. Siguiente diapositiva, por favor. Para empezar a hablar de este tema de la relación que existe entre el consumo y el medio ambiente, es interesante recapitular y hacer memoria de cómo era la relación de los antiguos indígenas en la América antes de la llegada de los europeos. Y bueno,
aquí hacer el comentario de que el indígena norteamericano dependió durante muchos años de los recursos que proveía el búfalo. En ese sentido, las comunidades indígenas aprovechaban desde la piel, la carne, los huesos. Todo este recurso natural era sumamente aprovechado y utilizado de una forma moderada. La forma en que los indígenas americanos veían el consumo de los recursos naturales tenía mucho que ver con el hecho de que ellos se veían a sí mismos como parte de la naturaleza, y para ellos matar un animal pues implicaba matar un ser semejante, matar un hermano, y el hecho de matar un animal pues implicaba antes que nada pedirle permiso y pedirle perdón por el consumo de su carne, porque necesitaban de sus pieles, porque necesitaban de sus huesos, y le pedían perdón al animal por tomar su vida, y tenían ciertas reglas que utilizaban para el aprovechar la carne del animal. Nunca mataban hembras embarazadas ni animales jóvenes, únicamente mataban animales viejos y animales enfermos. Y esto les permitió que por miles de años el aprovechamiento del búfalo se llevara de tal forma que no se agotara el recurso. Sin embargo, esta situación cambió con la llegada de los ingleses durante el periodo de la conquista de América, y a diferencia del indígena norteamericano, el inglés venía a matar el búfalo únicamente por su piel, y mataba a miles de animales y los dejaba desperdiciarse porque únicamente le interesaban las pieles. Este cambio en el paradigma del manejo del recurso del búfalo pues llevó a un punto en el cual pues casi se extingue el animal. Algunos por ahí quedaron, y posteriormente pues las poblaciones después de haber sido protegidas llegaron a tener cierta recuperación, aunque nunca alcanzaron los niveles de antes. Y esto nos pone en contraste cómo la visión, por un lado, del aprovechamiento de los recursos naturales de los indígenas respecto al aprovechamiento de los recursos naturales por comunidades extranjeras, en el caso de los ingleses, pues era muy diferente. Siguiente diapositiva, por favor. Para entender la relación entre el consumo y el medio ambiente, hubo desde hace tiempo algunas personas interesadas en comprender qué era lo que estaba sucediendo y cómo afectaba el consumo de los recursos naturales a los ecosistemas. Y uno de esos primeros estudios se realizó en el año 1798 por un monje matemático también, de apellido Malthus, el cual observó que la población humana crecía más rápido que la producción de alimentos. Y en sus estudios él realizaba una proyección matemática en la cual determinaba que en los próximos años, y tal vez en las próximas décadas a partir del año 1798, la población iba a superar tanto a la producción de alimentos que se iba a presentar grandes hambrunas. Este fenómeno, aunque tenía buenas bases matemáticas, no se presentó. Siguiente diapositiva, por favor. Por una razón muy interesante, que fue el hecho del avance de las diferentes ciencias, entre ellas la agronomía, que permitió una mecanización y una aceleración de los procesos que tienen que ver con el desarrollo de los cultivos. De hecho, hubo un fenómeno muy interesante que se presentó después de la Segunda Guerra Mundial, que tuvo que ver con la implementación de técnicas agrícolas avanzadas en términos mecánicos y biotecnológicos, y lo que llevó al uso de plaguicidas, al uso de fertilizantes y maquinaria a una gran escala, lo que impulsó la producción de alimentos y con ello el incremento de la población. A ese fenómeno de mecanización del campo y de aplicación de técnicas agrícolas avanzadas se le llamó la Revolución Verde, y lo que permitió que a principios del siglo XX hubiera una población de aproximadamente 1.000 millones de habitantes, a que para
el año de 1970 ya la población se había triplicado en el transcurso de 70 años. Siguiente diapositiva, por favor. Justamente este acelerado crecimiento poblacional llamó la atención de los científicos y de los líderes mundiales, y esta preocupación se vio plasmada o llevó a que se realizara un estudio a nivel planetario que se llamó Los límites del crecimiento. Los autores son Meadows y Meadows y lo publicaron en el año de 1972. Este estudio fue un parteaguas en el entendimiento de las ciencias ambientales y del conocimiento del impacto del medio ambiente, el impacto de las actividades humanas en el medio ambiente, porque fue un estudio que se llevó a nivel planetario y en el cual se utilizaron los computadoras. En aquel momento fue uno de los estudios pioneros en el uso de la computación para las ciencias ambientales. Y lo que se determinó fue en este estudio que mientras más aumentara la población en el planeta, el consumo de los recursos naturales se iba a incrementar. Y esto puso en evidencia la relación directa que hay entre una mayor población y un mayor consumo de recursos naturales, por un hecho muy sencillo. Por cada persona más que existe en el planeta, pues esta persona va a requerir más agua para sus cultivos, más minerales para satisfacer las necesidades de implementos tecnológicos, más ropa, más energía, más petróleo. Y este estudio pone un antes y un después en el evidenciar el hecho de que a mayor población, más demanda de recursos naturales. Este estudio planteaba que durante el transcurso del siglo XX al siglo XXI, en el transcurso del inicio del año 2000 al 2100, el crecimiento poblacional iba a superar a la capacidad del planeta para producir los recursos naturales que los seres humanos consumimos. Siguiente diapositiva, por favor. 33 años después de la publicación de ese estudio, viene otro estudio que vino a complementar o actualizar el estado de los ecosistemas a nivel planetario. Este estudio tiene por nombre la evaluación de los ecosistemas del milenio y fue publicado en el año 2005. Fue un estudio que se llevó a cabo a nivel planetario por más de 1500 investigadores, entre ellos investigadores de la UNAM, y en el cual lo que hicieron básicamente fue hacer un diagnóstico del estado en que se encontraban los ecosistemas en ese momento. Y la conclusión a la que llegaron es que todos los ecosistemas del planeta estaban colapsando, todos sin excepción. Y eso implicaba una serie de consecuencias económicas y sociales, entre ellas el hecho de que el deterioro de los ecosistemas iba a tener como consecuencia un deterioro en la calidad del ser humano, asociado a la escasez de los recursos naturales y también a los servicios ecosistémicos que tenemos derivados de los diferentes ecosistemas. Siguiente diapositiva, por favor. 40 años después de la publicación del estudio de los límites del crecimiento, todavía seguían vivos algunos de los investigadores que publicaron ese estudio. Hicieron una actualización de los datos con modelos matemáticos más avanzados, con mayores datos, mayor recopilación de datos y un mayor análisis. Y básicamente lo que indicaron en este estudio que se publicó en el año 2012 fue el hecho de que el planeta ya había alcanzado su máxima capacidad de carga. ¿Y esto qué quiere decir? Que para el año 2012, en el que se publicó ese estudio, la cantidad de recursos naturales que el ser humano consume o extrae del ecosistema había superado la capacidad de los ecosistemas para producir esos recursos naturales. Por ejemplo, el caso de la madera, que ya el ser humano extraía más madera de la que los ecosistemas producían, o el caso del agua, que el ser humano utilizaba más agua que la que se producía
en los ciclos biológicos en forma natural. El caso de la pesca, que los seres humanos estaremos más pescado que el que se produce en forma natural en los mares. ¿Esto qué nos está indicando? Que el consumo de recursos naturales que está llevando actualmente el ser humano, pues está llevando un deterioro del planeta. Siguiente diapositiva, por favor. Este hecho pues ya ha sido documentado en múltiples estudios y por múltiples científicos, y pues está llamando la atención ya de los grandes gobiernos. En este documento, en esta nota publicada apenas hace 2 días, el 3 de junio, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente nos indica que ante las grandes amenazas que tiene el planeta, que son el hecho del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, se tienen que restaurar por lo menos 1.000 millones de hectáreas de tierras de diferentes ecosistemas en los próximos 10 años si queremos que se detenga el cambio climático, que se pierda evitar que se pierda la biodiversidad y disminuir la contaminación que estamos teniendo. En esta nota también se menciona, esta nota sustentada por múltiples estudios, que el ser humano está consumiendo 1.6 veces más recursos que los que produce el planeta, y que esta degradación de los ecosistemas asociados a la sobreextracción de recursos naturales en la actualidad ya está ocasionando que más de 3.200 millones de personas tengan una disminución de su calidad de vida. Estos datos nos tienen que llevar a plantear y replantear y reconceptualizar el hecho de qué tenemos que hacer como ciudadanos para disminuir nuestro impacto en el medio ambiente. Siguiente diapositiva, por favor. Y preguntarnos cómo impacta nuestro consumo diarios como individuos, como ciudad, como país, como humanidad en el planeta Tierra. Siguiente diapositiva. El consumo responsable inicia por conocer el impacto que tiene nuestro consumo en el planeta. En el tema ambiental realmente hay muchas buenas intenciones. Desgraciadamente, esas buenas intenciones a veces se ven opacadas por el desconocimiento que tenemos asociado al impacto de nuestros recursos naturales. Y aquí les quiero poner un ejemplo muy sencillo. En el caso de Estados Unidos, se calcula que un norteamericano consume en promedio 150 hamburguesas por año. Si calculamos las consecuencias en términos de dióxido de carbono emitido a la atmósfera por todas las actividades que hay detrás de la producción de esa hamburguesa, como es el hecho de que la carne producida por esa hamburguesa es muy probable que venga de Brasil, de zonas que fueron taladas de selva para meter vacas, y empezamos a cuantificar todos los puntos o todas las actividades que hay detrás de esa hamburguesa, como el hecho de que se tuvo que quemar el bosque, se tuvo que tumbar los árboles, y esos árboles dejaron de captar dióxido de carbono, se tuvo que llevar a las vacas, eso implicó el movimiento de combustibles, luego se tuvo que alimentar esas vacas, eso implica el bombeo de agua al subsuelo, implica las emisiones de dióxido de carbono asociadas a la producción de los granos con que se alimenta esa vaca. Cuando la vaca crece, luego posteriormente hay que procesar esa carne, y eso implica energía. Luego hay que refrigerarla y llevarla a Estados Unidos y cocerla. Si sumamos toda esa energía, resulta que un norteamericano en promedio genera más emisiones a la atmósfera de dióxido de carbono que las emisiones asociadas al manejo del auto de ese mismo norteamericano. También el hecho de que sabemos que una vaca por sí mismo, una sola vaca produce más emisiones de gases con efecto invernadero que un auto, por el hecho de los gases digestivos que produce la vaca, como es el metano. Siguiente diapositiva. Tenemos que tener en cuenta una cosa si buscamos tener un consumo responsable, y es el hecho de que todo producto, sin excepción, requiere básicamente 3 insumos: agua, energía y recursos naturales. Si volvemos al ejemplo de esa hamburguesa,
veremos que para la producción de esa carne, de ese pan, de esa lechuga, de ese jitomate, de ese queso, de esa mayonesa, de esa mostaza que lleva el producto, se requirió agua para el cultivo de esos, el pan, el ajonjolí, el cultivo de todos esos productos para el alimento que consumió esa vaca. Se requiere energía para procesar esos alimentos, para conservarlos y para refrigerarlos. Y se requiere suelo que es utilizado para la producción de esos productos, fertilizantes, plaguicida, los empaques de los alimentos. Entonces, bueno, aquí ya nos empezamos a dar una idea del tamaño de la repercusión de nuestro consumo. Siguiente diapositiva, por favor. Si queremos tener un consumo responsable, es importante y necesario que tengamos una vista completa del panorama que hay detrás de la producción de cualquier producto o servicio. A esto se le llama el ciclo de vida del producto, el cual compete desde la extracción del recurso natural, su transporte, hasta el lugar donde se va a procesar, después vuelve a ser transportado del lugar de procesamiento o de fabricación hasta el punto de venta, luego existe el consumo y posteriormente la eliminación. Y aquí les pongo 3 ejemplos que tienen que ver con el cómo cualquier producto que utilizamos va a tener un impacto detrás de sí en los ecosistemas. Si hablamos de los artefactos tecnológicos, como puede ser una computadora, como puede ser un teléfono, como puede ser los componentes electrónicos a través de un televisor, todo lo que tiene que ver con tecnología, pues implica la extracción de minerales y en algunos casos, o fundamentalmente, de las tierras raras, y que son componentes pues que implican el hecho de hacer minería, y esa minería pues va a implicar remover el suelo donde se encuentran los minerales, hacer actividades de minería, va a implicar la quema de combustibles fósiles para movilizar toda la maquinaria asociada a la extracción de ese recurso, y luego en la fábrica pues toda la energía necesaria para transformar esos minerales en componentes electrónicos. Si hablamos de la ropa, pues eso va a implicar la extracción de recursos naturales asociados, en el caso de ropa de algodón, al cultivo de algodón, el uso de fertilizantes, de plaguicidas, de agua, de electricidad, para poder finalmente bombear agua y transportar y procesar esa materia prima. Si hablamos por aquí del caso de los alimentos, pues tenemos el ejemplo de un pescado que fue extraído del mar, pues eso implica el hecho de que tiene que haber detrás de la producción de este alimento, pues actividades asociadas a la pesca y el impacto ambiental que éstas van a generar. Siguiente diapositiva. También para que exista un consumo responsable, pues tenemos que estar conscientes de diferentes mecanismos asociados a la venta de los productos. Uno es la publicidad. Recordemos que la mayor parte de la publicidad está enfocada a la venta de bienes y servicios. La obsolescencia percibida, que tiene que ver con el hecho de generar en el consumidor la necesidad de comprar nuevos productos a pesar de que los que tienen sean perfectamente útiles. El ejemplo de la obsolescencia percibida más claro pues tiene que ver con la ropa, la cual inclusive durante el año puede haber 4 cambios de ropa asociados a las estaciones, siendo que la ropa puede ser perfectamente útil durante varios años, pero se desfase en la moda y eso incentiva al consumo de más producto. Otro de los fenómenos asociados al consumismo y que tenemos que regular si deseamos tener un consumo responsable es la obsolescencia programada. Y la obsolescencia programada implica que ciertos productos son diseñados para después de un determinado tiempo fallar. Uno de los ejemplos de ese tipo de mecanismos pues tiene que ver con los celulares, los cuales después de un periodo aproximado de unos 2 años a 2 años y medio, pues tienden a tener fallas en las baterías, lo que implica que va a necesitar un reemplazo y resulta que el reemplazo a veces es similar al costo del teléfono y es preferible comprar un nuevo teléfono. O el hecho de que el software que tienen los teléfonos deja de ser útil o se retrasa respecto a los avances tecnológicos y dejan de ser útiles. También la obsolescencia programada se utiliza, por ejemplo, en los autos. Los autos están programados o están diseñados para tener un uso aproximado de 200,000 kilómetros,
que es aproximadamente 10 años de uso, y posteriormente al cual los autos empiezan a tener desperfectos mecánicos que implican la necesidad de reparaciones que en su caso su costo lleva a que el consumidor prefiera el reemplazo de la unidad a la reparación de esta. Entonces, estos son mecanismos asociados a a incentivar un consumo sin razonamiento. Siguiente diapositiva, por favor. Un consumo responsable o un consumidor responsable tiene que cuestionar, o consejos para ser un buen consumidor responsable, es cuestionar las modas, ver realmente qué cosas son necesarias y qué cosas son pasajeras y qué cosas debemos de conservar y qué cosas no debemos de eliminar únicamente por una cuestión de percepción de moda. Otro de ellos tiene que ver con comprar lo necesario. Esto implica un concepto que se le llama frugalidad, y eso tiene que ver con el hecho de que utilicemos las cosas hasta que realmente éstas dejen de ser útiles, pero que también no compremos cosas que no sean necesarias. Cuestionar el cuántos pares de zapatos necesito, cuánta ropa, cuántos teléfonos, cuántas cosas que realmente no son tan necesarias, que sean reemplazadas, pero que sí van a generar finalmente en el ecosistema o en nuestro planeta pues una consecuencia asociada a su producción y finalmente y también su eliminación. Pensar en el origen de las materias primas y bueno, si yo estoy comprando esto, ¿qué impacto va a tener en los ecosistemas? Y finalmente, u otro de los consejos es que se disponga adecuadamente de los residuos. Entendamos que el hecho de eliminar un producto pues también va a generar un impacto en los ecosistemas. ¿Y cómo se va a eliminar? Si yo elimino residuos de plásticos, pues estos van a llegar finalmente a un vertedero donde se van a reutilizar o van a llegar a un río, a un mar, a un cuerpo de agua donde van a acabar contaminando los ecosistemas. Entonces, esos también son consejos para un buen consumo. Siguiente diapositiva. Y en el fondo de todo lo que tiene que ver con el consumo responsable está el replantear el concepto mismo de la riqueza. La definición de riqueza, según la Real Academia Española, es abundancia de bienes y cosas preciosas, abundancia de cualidades o atributos, abundancia relativa de cualquier cosa. Y hay otros mecanismos de riqueza que no están necesariamente vinculados al dinero. ¿Cuánto cuesta nuestra salud? La amistad, la familia, la cohesión social, la cultura, el conocimiento, la fe. Estos son ejemplos de cosas que no se adquieren o que no están vinculadas directamente con el dinero, pero que también implican una riqueza, un valor, una herramienta de vida que nosotros podemos desarrollar sin tener que recurrir al consumo de recursos naturales. Siguiente diapositiva, por favor. Como consideraciones finales, pues me gustaría hacer cita a un par de frases. Y la primera de ellas dice que el que crea que en un mundo finito, como es el caso del planeta Tierra, el crecimiento puede ser infinito, o es un loco o es un economista. No podemos continuar consumiendo recursos naturales o productos que al fin y al cabo son sinónimos de recursos naturales en forma indefinida por el simple hecho de que el planeta es un lugar donde los recursos naturales son finitos. Ciertamente ya estamos viendo la posibilidad como humanidad de llegar a otros planetas, de hacer minería en asteroides, de ir a Marte. Pero todavía, antes de poder hacer eso, primero tenemos que conservar este ecosistema, este medio, este lugar, para después partir hacia otros lugares en el futuro que viene. Si nosotros hacemos la analogía de 1900 a la fecha, en el transcurso de 120 años, hemos migrado del campo a las ciudades y es muy probable que en los próximos 120 años migremos del planeta Tierra a otros planetas. Pero no vamos a poder hacer eso si no conservamos este planeta que es nuestra base
de la cual en el futuro podremos partir a conocer y explorar el universo. Siguiente diapositiva. Esta frase de Mahatma Gandhi nos pone en contexto la situación en que vivimos. Y es el hecho de que el planeta tiene la capacidad de satisfacer las demandas, las necesidades de todos, pero no los deseos de todos. Aquí un ejemplo tiene que ver con la producción de alimentos. En la actualidad, 1/3 de todos los alimentos que se producen en el planeta son desperdiciados. Con los mismos recursos que tenemos, con lo mismo que estamos haciendo, con la misma agua, los mismos suelos, los mismos insumos agrícolas, los mismos combustibles, podríamos aumentar en la actualidad más de 2.500 millones de personas más si diéramos prioridad a satisfacer las necesidades en vez de satisfacer las demandas económicas. Siguiente diapositiva, por favor. Y otra frase que me gustaría compartirles y en la cual estoy consciente y creo que tiene mucha certeza y mucha razón, es el hecho de que el ser humano hace lo mejor que tiene con el nivel de conocimiento, lo mejor que puede con el nivel de conocimiento que tiene. ¿Y esto qué implica? Implica el hecho de que si queremos cambiar el impacto que estamos teniendo en el planeta, tenemos que empezar por cultivar esa relación que llevamos con el planeta, por conocer el impacto de nuestro consumo en el planeta, y seguramente eso podrá ser en el futuro próximo la clave para el cambio a una humanidad más sostenible. Y tener en cuenta una cosa, que en el fondo el ambientalismo no es ambientalismo, el ambientalismo es humanismo. ¿Por qué? Porque el planeta va a seguir con o sin nosotros. Históricamente el planeta Tierra ya ha pasado por varios procesos de extinción, como fue el hecho o el que más conocemos de la extinción de los dinosaurios. Y el planeta, después de algunos años, algunos cientos de miles de años, volvió a florecer en la vida, volvieron a evolucionar las especies y se volvió a repoblar el planeta. Y aquí les quiero comentar que el proceso que está viviendo el planeta asociado al consumo, se calcula que o tiene como impacto el hecho de que de 30 y 50 mil especies de seres vivos se extinguen cada año, y que en términos de tiempo la extinción que se está llevando asociado al mal manejo de recursos naturales en nuestro planeta, que tiene que ver directamente con el consumo, pues es equivalente al proceso de extinción que se dio en tiempo con el de los dinosaurios. Cuando se extinguieron los dinosaurios no fue la caída del meteorito, la explosión y luego los extinguieron, no. Realmente fue un periodo que se calcula que duró entre 500 y 1000 años. ¿Por qué? Por el hecho de que cayó el meteorito, se cambió el clima, las plantas, hubo un invierno asociado a un invierno planetario asociado a todo el polvo que se levantó con la explosión. Ese invierno ocasionó que las especies vegetales no tuvieran sol y se disminuyera la capacidad de producción de alimentos del planeta, y los animales que se alimentaban de esos murieron, y los animales que comían esos animales murieron, y fue un proceso. Y la extinción que está llevando el ser humano nos indica que si no cambiamos entre los próximos 50 a 100 años, habremos extinguido todas las especies de seres vivos, lo cual es equivalente a un proceso más rápido y más drástico que la caída del meteorito que mató a los dinosaurios. Sin embargo, también con los avances científicos y tecnológicos y la educación, estamos viendo que si el ser humano durante los próximos 50 años logra equilibrar su consumo con las necesidades del planeta, podremos restablecer el planeta a un estado en el cual haya sustentabilidad. Entonces es muy importante, y la clave de este cambio está en la conciencia y en el conocimiento que hay asociado a generar un consumo responsable. Así como el ser humano es capaz de destruir los ecosistemas, el ser humano también es capaz de regenerarlos en una forma tal que permita el regreso y la recuperación de la vida en los ecosistemas que han sido deteriorados. Y aquí vemos un par de imágenes de una reforestación que se llevó a cabo hace un par de semanas en el Parque Urbano Ecológico de Uruapan. Y bueno, esta charla tiene que ver con el hecho de incentivar ese buen consumo, de incentivar esas acciones encaminadas al restablecimiento de nuestros ecosistemas, y empecemos por cuidar lo que tenemos aquí en Uruapan, como es el caso del Parque Urbano. Siguiente diapositiva, por favor.
Pues bueno, muchas gracias por haber asistido a esta plática y por haberle dedicado un poco de su tiempo a escuchar estos temas. Y bueno, me despido con esta imagen del Parque Urbano Ecológico en uno de estos atardeceres que hemos tenido. Si alguien tiene